no, yo cuando estaba preparando la prédica no quería hablar un poquito de eso, pero me gustó porque hoy voy a hablar, vea, cada vez que nosotros leemos una historia en la Biblia, encontramos más profundidad y entendemos que el Señor cada vez nos habla un poquitico más acerca de esa circunstancia. Saludamos a nuestro hermano Ismael, Humberto, a nuestro hermano Humberto. Quiero que denle un aplauso, no se paren de ahí, denle un aplauso de bienvenida. Amén. La historia de José empieza como con una profecía, con un sueño profético, ¿sí? Y la historia de José empieza que él soñaba, ¿sí? Que habían dos espigas y que las espigas se inclinaban ante él. Él soñaba también que estaba el sol y la luna y que los demás se inclinaban ante él. Y entonces es una historia que fue profetizada para José y ninguno de su familia la entendía. Pero cuando Dios da una palabra, cuando Dios profetiza, así que el miércoles llevemos el oído bien afinadito, porque si Dios nos va a hablar, si Dios nos profetiza, que de por sí nos va a hablar, así no nos hablen directamente, Dios nos va a hablar, hay que cogerla, hay que creerla que es una palabra para nosotros. Y entonces, la historia de José, yo me puse a mirar la historia y es una historia mala con final bueno. No es como las de las princesas. Esta es una historia mala con final bueno. Pero a lo largo de la historia va uno entendiendo y cada párrafo que vamos mirando nos da como una luz, como que nos enseña, como que Dios. Así que quiero que usted por un momento no escuche tanto la historia, trate de vivir la historia para que Dios le hable realmente. Y dice que, ¿quién era José? José era el niño mimado de casa. Su padre le quería más que a los otros. Dice que porque lo tuvo en su vejez y dice que él iba al Corte Inglés y le compraba las mejores prendas, pero a este le compró una túnica de colores, ¿sí? Y entonces eso hizo que sus hermanos le fueran cogiendo odio, rencor, envidia, y el enemigo fue creando en sus hermanos un espíritu de venganza, un espíritu hasta de asesinato. Y dice la historia que José, que era muy obediente con su padre le dijo, vaya, llévele comida a sus hermanos y averigüe dónde están. Y José anduvo por aquí, anduvo por allá, días buscándolo y encontró a sus hermanos. Y cuando él se acercó a sus hermanos, dijeron, ahí viene el soñador. Vamos a ver dónde quedan los sueños. Vamos a matarlo a ver dónde quedan los sueños. Y lo importante de los sueños es que cuando Dios lanza una palabra y lanza un sueño, se cumplen sí o sí. Así el enemigo intente matar, romper, acabar, se cumplen sí o sí porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Y entonces estos dijeron, vamos a matar a José. Bueno, y lo cierto es que de la historia ya la conocen. Lo intentaron ahogar en una cisterna, la cisterna estaba vacía, lo dejaron en la cisterna y entonces después pasaron unos mercaderes y dijeron, pues vendámoselo a esos mercaderes por 20 monedas de plata. Y José fue vendido a unos esclavistas, a una gente que hoy se llamaría los que traficaban con personas. Y estos traficantes lo llevaron a Egipto. Dice Génesis 37, 28. Génesis 37, 28 empieza, no la vamos a leer tanto, pero lo que quiero es resaltar una serie de circunstancias a favor de José. Dice Génesis 37, 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y, ¿sí está bien?
Sí, ¿no? Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y llevaron a José a Egipto. ¿Sí? Y luego dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. La vida de José empezó a ser mala. José era un niño que vamos a decir que, a ponerlo en la actualidad, se levantaba tarde, miraba su televisión con su Nintendo, con su móvil, y trabajaba cuando quería, tenía empleados, tenía comida, tenía de todo, y de pronto se le acabó el chollo. Se convirtió en esclavo. Ya no mandaba, ya no tenía empleados, sino él era un esclavo. O sea que tenía que obedecer. Y entonces, lo primero, dentro de su desgracia, y o sea, ¿por qué quiere Dios que entendamos esta historia? Mire, cada uno de nosotros, yo, ustedes y yo, tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos circunstancias. Y una de las, en España se mueve mucho el espíritu de queja. Dice, ¿por qué yo esto? ¿Por qué yo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y si le va a uno bien, se queja, y si le va mal, peor. Entonces, la historia de José es una historia antiqueja. No vemos en la historia de José ninguna queja. ¿Le estaba pasando mal? No, re mal. ¿Por qué? Fue esclavo. Ya no era el señorito, sino el que tenía que hacer las cosas. Y dice que lo primero es que lo llevaron a Egipto. Algo se tramaba a Dios, ¿no? Y lo segundo, lo vendió a un oficial de la guardia. Y ahí ya como que se le empieza a mejorar la cosa a José. Se lo vendió a un oficial de la guardia. Y dice, llevó pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, en el número Génesis 39:1. Génesis 39:1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y en el número 2, esta palabra la repite durante toda la historia de José. Dice, mas Jehová estaba con José. ¿Qué dice? Mas Jehová estaba con José. Repítalo. Mas Jehová estaba con José. Y dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, Jehová estaba con José. ¿Y cómo fue José? Próspero. Dentro de su esclavitud, dentro de su situación mala, fue próspero. Y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, ¿cómo va a ver el amo que Jehová estaba con él? ¿Llevaba un cartel? ¿Cristo vive en mí? No, no lo llevaba. ¿O hablaba mucho de la palabra? No. ¿O llevaba un cartel aquí, Jehová está con José? No. Dice que su amo vio que Jehová estaba con José. ¿Cómo lo vio? Por su testimonio, por sus obras. Jehová estaba con José y José no era, me imagino que oraba, pero no, eso no era lo que vio su amo. Dice que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué hacía José? Yo me imagino que limpiar, ir al campo, limpiar los animales, cocinar, no sé, todo lo de la casa lo hacía José, y dice que Jehová lo bendecía. Eso dice que nosotros los cristianos, a donde los ponga el Señor, tenemos que hacerlo con excelencia si queremos que Dios nos prospere. Y dice ahí, y Jehová estaba con José. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y luego dice, y halló José gracia en sus ojos y le servía. No era, es que Dios está conmigo, yo no voy a hacer nada. Es que yo soy un profeta, yo soy pastor, yo es que me he leído la Biblia, llevo 20 años el Evangelio, entonces a mí póngame en un sitio. No, dice que José le servía a su amo
sin chistar palabra, sin quejarse. Y dice, y como eso funcionó, dice, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Si uno hace las cosas que tiene que hacer, aquí la gran mayoría trabajan o trabajamos, y Dios ve nuestro trabajo y Dios coloca gracia en nuestro trabajo. Y eso hace que nosotros nos den confianza. Mire, hermano, a lo mejor algunos de ustedes, su jefe le da, tome, vaya 50 euros, vaya a Mercadona. Eso es trabajo, sí, pero también es confianza. Porque usted no se va a ir con 50 euros. ¿Se puede ir? Claro. Cuando yo recién llegado, antes de que llegara mi familia, a mí, mi jefe me prestaron 3.000 euros. ¿Cómo me los prestaron? En un papelito de esos de cuaderno. Jorge Gamba debe 3.000 euros. Yo me hubiera podido devolver para mi país y disfrutar de los 3.000 euros. Pero sencillamente eso es confianza que uno se ha ganado de sus jefes. Y así, así sea en el estudio, en el trabajo, en las prácticas donde esté, uno va ganando confianza. ¿Por qué? Porque uno hace las cosas como si fueran para Dios. Y así Dios va bendiciendo. ¿Y qué pasó con José? Su amo lo nombró ¿qué? Mayordomo. ¿Qué mayordomo? Que ya no era solamente esclavo, sino que tenía mando. Tenía mando, José tenía mando. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué José siendo un esclavo resultó ser mayordomo? Es como cuando uno lo ponen en un trabajo y de pronto resulta ser el encargado, ¿sí? O a veces ponen personas a su cargo. Porque Dios va colocando gracia en todo lo que nosotros hacemos, siempre y cuando lo hagamos correctamente. Y entonces dice que dice, y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la causa del egipcio a causa de José. No solamente Dios lo permitió que fuera mayordomo, sino que el Señor bendijo la casa de Potifar. Ustedes y yo tenemos que ser personas que llevamos bendición a donde estemos, al trabajo donde estemos, a donde estemos haciendo cosas. Debemos ser instrumentos de bendición, que se vea la bendición. Usted trabaja en una carpintería, uy, ¿cómo llegan de contratos? ¿Cómo llegan de contratos? Usted trabaja en una oficina de abogados, uy, ¿cómo llegan casos? ¿Cómo llegan casos? Usted tiene una tienda, uy, vea cómo mi tienda está siendo bendecida. Yo trabajo en una tienda, vea cómo bendice, cómo bendice. En general, nosotros somos instrumentos de bendición. Ustedes son instrumentos de bendición. Y ustedes tienen que ser eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está con ustedes. Y entonces dice y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, está diciendo que era una finca muy grande. Tenían casa y tenían campo. Yo al principio pensé que era una casita normal de aquí de Lucena, con 4 alcobas y un patiecito, y esa era la casa de Potifar. No, aquí dice que tenía campo y tenía propiedades, y todo eso fue bendecido. ¿Y quién era el que mandaba ahí? José. Su amo le entregó todo a José. José estaba bien, ¿no? Pero hay una cosa que es importante, es que ese no era el final de José. Dios no le tenía para que administrara la casa de Potifar. Esa no era la profecía. Ese no era el plan de Dios. Y entonces vino el tema de la mujer, que José era muy hermoso. Y la mujer, ay, acuéstese conmigo, acuéstese conmigo. Y empezó el acoso. Empezó el acoso y empezó el acoso. Y hay una cosa dentro de esta historia. Sí, entonces a veces hay unos chistes que dice, José solo, la mujer de Potifar sola, la casa sola, él solo y yo solo, pues ¿qué podemos hacer? Aprovechar, ¿no? Y José no hizo eso.
porque la mujer esperaba que estuviera solo en la casa para hostigar, para acosar a José, y José le respondió sabiamente, Génesis 39:9. José fue leal con su jefe y tuvo temor de Dios. José fue leal, recto, correcto con su jefe, y dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, él tenía el mando sobre todo, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dos cosas dijo José. No puedo traicionar a mi jefe, no puedo hacer lo malo con mi jefe, y además de hacer lo malo con mi jefe, voy a traicionar a Dios. Y José, entonces cuando suceden esas cosas es cuando uno dice, y Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque José estaba con Jehová. José respetaba a Jehová. Y entonces dice así, que la mujer urdió una estrategia y la mujer manipuló todo y hizo llevar a la cárcel a José. Y entonces dice en el número 39:20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Coincidencias, situaciones. ¿A dónde llevaron a José? ¿A la peor casa? ¿A la peor cárcel? No, a la cárcel donde estaban los presos del rey. Porque Dios tenía un plan. Diga, Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan. Entonces, llevaron a José ¿a dónde? A una mazmorra, a una cárcel de alta seguridad, no, a la cárcel donde estaban los presos del rey. Y entonces dice, en el número 21, vuelve y dice lo mismo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, ¿por qué le coloca gracia? ¿Porque José era un perezoso? No, porque José se levantaba tarde y andaba cogido del móvil y no quería hacer nada. No, porque José era eficiente en su trabajo. Todo lo que le mandaban a hacer lo hacía. Y entonces dice que el Señor primeramente colocó gracia en el hombre de la guardia, en Potifar. Y ahora dice que colocó gracia en el jefe de la cárcel. Es decir, que él no era, ni allí era el último, ni allí tampoco fue el último. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque hay una palabra, dice que los que confían en Dios, los que son obedientes, ¿dónde que dice? Los colocaré arriba y no abajo, los colocaré adelante y no atrás. Dice, y José era de esos. Y dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, ¿qué pasó? El jefe de la cárcel entró en vacaciones permanentes. Ya no trabajaba, el que trabajaba era José, el que organizaba a José, el que llevaba las cuentas de los presos, el que los revisaba, el que los miraba, el que conversaba. ¿Usted cómo está? ¿Cómo va? Que cuénteme, dígame. Le fue cogiendo confianza a los presos y dice que Jehová estaba con él y dice que todo era prosperado. A mí cómo me gustaría eso, que todo lo que hiciéramos Dios nos prosperara. Pues tenemos que mirar hacia allá, que a todo lo que hagamos Dios lo prospere. Y entonces dice que en el número 41 sigue trabajando la estrategia de Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el Señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, que eran jefe de coperos y jefe de panaderos. Y los puso en prisión
¿A dónde? En la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José. Allá llevó el Señor a los dos a la casa, donde la cárcel donde estaba José. Y dice en el número 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Cuando yo veo que José llevaba cierto tiempo en la cárcel, cierto tiempo, a lo mejor años, yo creo que llevaba años, y de pronto llega dos presos, dos delincuentes, delinquieron contra el faraón. Y resulta que lo primero que haría una persona como otro dice, ustedes a limpiar, ustedes allá, le darían las peores tareas. Pero ¿qué hizo José? Dice, y José les servía. Y José les servía. José no vino a dárselas de chulo que yo llevo aquí años. Mira, recién llegados y vienen aquí a mandar. Si yo llevo 20 años, llevo 10 años. No, José dice que él les servía. ¿Y por qué? Porque Jehová estaba con José. Y entonces dice, y ambos, en el número 5, el copero y el panadero del rey que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno en su propio sueño, en su misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Cuando uno se da cuenta que una persona está triste es porque existen dos circunstancias. La primera, que tiene trato con las personas, tiene cierta amistad, entonces José se preocupaba de todos los presos. Y segundo, que tiene discernimiento de parte de Dios. Y le dijo, ¿ustedes por qué están tristes? O sea, José se dio cuenta que el panadero y el copero estaban tristes. ¿Por qué? Porque él les servía, estaba permanente en comunión con ellos. Y entonces dice, y preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Estaban haciendo mala cara. Estaban con esto arrugado, con los ojos caídos. Y dice, como cuando uno dice, buenos días, serán para ti. Así contestaron. Dice, serán para ti. Entonces dice José, pero ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué está mal? Mire, ¿qué pasa? Entonces dice que estos dos, el copero y el panadero, le dijeron a José que habían tenido un sueño. Y entonces le explicaron su sueño. Y entonces en el número 6 dice, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Y le contaron el sueño a José. Y José les interpretó el sueño. Le dijo, mira, aquí hay cosa tremenda. Aquí los tres cosas son, en 3 días usted va a ser ejecutado en la horca y en 3 días usted va a ser restituido en su puesto. Y le dijo al copero, mira, amiguito, usted sabe que yo me he portado bien contigo, que yo no lo he humillado, que yo he estado pendiente de ti. Ay, por favor, mire, por favor, cuando usted se vaya, dígale al faraón que yo quiero salir, acuérdese de mí. Y entonces, después de eso, dice que efectivamente, mire, qué bonito, es que me impacta porque dice que tal como José lo dijo, se cumplió, ni más ni menos, ni un día más ni un día menos. Y se cumplió, el uno fue ejecutado y el otro fue restituido en su trabajo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué lo que decía José se cumplía? Muy sencillo, porque Jehová estaba con José. Porque Jehová estaba con José. Entonces la palabra, la profecía o la interpretación de los sueños se cumplía sí o sí, porque Jehová estaba con José. Y entonces dice, y el jefe de los coperos, el número 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José
sino que se le olvidó. Es decir, tatecotudo con paperas. Yo esperando que se me ayudara y el hombre se olvidó de mí. Yo me imagino que José diría, uy, aquí me van a sacar, me van a ayudar. ¿No es que? Y pasaron 2 años. ¿Y José se quejaba? No se quejaba. ¿Y José siguió limpiando? Sí. ¿Y José siguió cuidando a los presos? Sí. ¿Y José siguió respondiendo? Sí. Y cada día era más eficiente en su labor. Pero yo quiero decirle una cosa. La cárcel no era el final de José. La cárcel no era el final de José. Y mira, hay una palabra para ti. Ese trabajo regular que tú tienes no es el final para ti. Esa relación sentimental un poco tormentosa que tú tienes no es el final para ti. Ese problema familiar que tú llevas acogiendo y llevando no es el final para ti. Esa falta de papeles que tú tienes no es el final para ti. Esa enfermedad que tú aquejas o que tú no es el final para ti. Tu situación difícil, tu situación adversa, sus problemas no son el final para ti, porque dice, muchas son las aflicciones del justo y de todas le librará Jehová. Entonces, hermano, hay que entender una cosa clara. En su lucha, en su problema, en mi lucha, en mi problema, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Aleluya. ¿Y por qué tiene la última palabra? Porque Él es el gran yo soy. Él es el soberano. Él es, como les decía a la Casa de Paz, el que reparte el bacalao. Ahí no hay más. Nosotros podemos intentar hacer, manipular, tratar de ayudarle a Dios, pero el que tiene la última palabra se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, José estaba muy bien en la cárcel. Yo creo que podía ver los partidos de fútbol. Yo creo que podía entrar a internet, su móvil, todo. Estaba cómodo, pero esa no era el plan de Dios, ni la decisión que Dios, ni la profecía que Dios le había lanzado a José a través del sueño. Entonces, José siempre decía, yo sé que aquí estoy de paso. Como nosotros aquí en este mundo estamos de paso porque nuestra ciudadanía es de los cielos. Y entonces José a los 2 años, otro sueño, el faraón tuvo un sueño. Y otra vez no había quien se lo interpretara. Entonces dice en Génesis 41:1. Génesis 41 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y nadie sabía cómo interpretarlos. Y en el número 8 dice, sucedió que el Faraón por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó el faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Esto le vuela la cabeza a cualquiera. Si hay 500 magos y 500 sabios y 500 y ninguno puede interpretar el sueño del faraón. ¿Por qué? Porque estaba reservado para José. Para José. A veces sucede eso. A veces sucede eso. Que a lo mejor hay un trabajo y ese trabajo está reservado para ti y vienen varios y resulta que a lo mejor esto es para los jóvenes. A lo mejor hay un chico, una chica guapa y hay 500 detrás de ella y está reservado para ti. Así es Dios. Dios es el que mueve los hilos del puzzle. Él es el que maneja todo, solo es cuestión de nosotros permitir que Él nos dejemos llevar. Y entonces dice,
que ahí cuando esos 500 o todos los sabios de Egipto, ninguno daba con la tecla, ninguno sabía, el copero se acordó y entró tembloroso donde Faraón. Mira mi Faraón, que es que, ¿se acuerda cuando yo me equivoqué, que cometí tal cosa, que tú me metiste en la cárcel? Allá había un chico hebreo y él le interpretó el sueño al copero, al panadero y a mí. Y lo bonito de todo esto, y sucedió tal como José lo dijo. El panadero a la horca y yo restituido a mi puesto. Y entonces le comentó eso al faraón. Y viene la clave del éxito. Génesis 41, 11. Ah, no, perdón. Génesis 41, 14. El copero, que era amigo del faraón de confianza, recomendó a José que él podía interpretarle los sueños al faraón. Y entonces el faraón, viendo que de todos esos 500 inútiles, de esos 600, 700, ninguno le adivinaba, dijo, traigan a ese muchacho. Y en el número dice, entonces faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron, ¿cómo? Apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Cómo se presentó? Bien vestido, afeitado, bien peinado. Dijo, esta es mi oportunidad. Pero es que cuando uno tiene que ir a un trabajo, tiene que ir bien presentadito. Tiene que ir bien, hablando bien, bien. Y José dijo, esta es mi oportunidad. Lo vistió, le llevaron las mejores ropas, se afeitó, se presentó y llegó a donde el faraón. Y entonces, y dijo Faraón a José, el número 15, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Yo me imagino a José en el siglo XXI que estamos diciendo, yo soy el tipo clave para esto. Yo soy el que interpreto los sueños. ¿Usted por qué no me ha llamado antes? Es que como yo, ninguno. ¿Y qué dijo José? Un momentito. Respondió José a Faraón, no está en mí. ¿Qué dijo? No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hermano, los dones, todo lo que tú tienes, se lo ha dado Dios para que lo pongamos al servicio de la obra de Dios. No, los atributos que nosotros tengamos no es para chulear, decir es que como yo no hay ninguno, porque todo depende de Dios. Aún sus atributos en el trabajo, aún su capacidad para hablar, aún su capacidad para convencer, dependen de Dios. Y José no se chuleó. José dijo, un momentito, que yo no soy el que, eso depende de Dios. Y entonces José le habló al faraón. Y dice que el faraón le comentó esa historia que ustedes ya saben. José le dijo, aquí hay 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Lo mejor es que usted guarde cuando haya abundancia, guarde para cuando haya escasez, haga unos graneros, coloque gobernadores, coloque personas al frente. Y cuando yo veía eso es una palabra para ti. Cuando tenga abundancia, ahorre. Cuando tenga 2 trabajos, ahorre. Y si son 3, ahorre y ahorre. O sea, nosotros por nuestra humanidad gastamos lo que tenemos y a veces no pensamos en el futuro. Pero José nos dio un ejemplo, dice, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Pues los 7 años de abundancia vamos a comer más poquito más, guardarlo para cuando venga la escasez. ¿Y qué sucedió? La historia dice que aún sobró para bendecir a otros pueblos. Fue tal la estrategia de José que bendijo a otra gente, pero no me adelanto. Dice en el número, creo que estábamos en el 41, sí, 41, en el número 30.
Dice, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y en aquella abundancia no se echará, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, José le estaba diciendo, esto es verdad. Ese sueño que Dios te dio es verdad porque lo ha confirmado 2 veces. Es verdad. O sea, eso nos enseña que nosotros debemos esperar siempre confirmación de Dios acerca de alguna cosa que Él tiene para nosotros. Sea un sueño, sea una palabra, sea lo que sea una profecía. Entonces, sencillamente dice que José le dijo, esto es verdad, que va a suceder realmente. Y entonces dice, le da, de parte de Dios, José le dio unas instrucciones precisas al faraón. No solamente se limitó a interpretar el sueño, sino que le dijo, ¿y por qué mi señor no hace esto? Y en el número 23 dice, por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. José no estaba pensando en él. Le estaba dando una instrucción de parte de Dios. Era un emisario de parte de Dios. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que viene y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra y el país no perecerá de hambre. Y entonces en el número 37 dice, y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Habló tan sabiamente José que convenció al Faraón y convenció a sus siervos. Y el Faraón dijo a sus siervos, ¿qué dijo? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Jehová estaba con José. Y tanto así que el faraón se dio cuenta, no porque tuviera mucho discernimiento, lo que sea, sino se dio cuenta en base a las interpretaciones y a las recomendaciones que Dios dijo, y el Espíritu de Jehová está sobre este muchacho. Así que cuando nosotros a veces hablamos con las personas, tenemos que saber hablar sabiamente para demostrar que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y la gente se va a dar cuenta sin saber ni siquiera su nombre. Y eso pasó con José. José era la primera vez que se veía con Faraón. Y Faraón dijo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber cómo es todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José en el número 41. He aquí yo le he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué más podía esperar José? ¿Pero por qué sucedía eso? Porque Dios había dado una palabra en sueño a José. ¿Qué hizo el faraón? Le dio su anillo, que significa autoridad y poder. Lo hizo vestir de lino fino, no, de lino finísimo. Le puso las mejores vestiduras y luego lo hizo subir en un carro y lo paseó por todo Egipto y que toda rodilla se doblara ante el gran José. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una palabra a José. Y volviendo todo el tiempo, José es una muestra de humildad. José no se quejó. José permitió que el Espíritu de Dios
estuviera con él, no lo contristó, no hizo lo malo. Y entonces dice, todo esto sucedió porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Si Jehová está con nosotros y todo lo que hagamos es prosperado, pues muy fácil. La cuestión es muy fácil. Busquemos que Jehová esté con nosotros. Busquemos que Jehová esté con nosotros. Y entonces, mira, José todo lo hacía como si fuera para Dios. Como hijo, fue un hijo excelente. Su padre le amaba. Él le obedecía a su padre. Vuelvo y repito, él le obedecía a su padre. ¿Me ha escuchado? Él le obedecía a su padre. Y los hijos, nosotros tenemos que obedecerlo a nuestro padre. Y José lo hizo. Y dice que como esclavo, fue un esclavo excelente. En la casa de Potifar fue excelente. Y luego en la cárcel fue un preso excelente. Y como gobernador de Egipto fue excelente. Ustedes ya saben qué pasó, que vino su padre, que vino, y del mismo trigo que habían comió su padre. Y al final de todo, se cumplió la profecía. Sus hermanos vinieron y se arrodillaron delante de él. Y vinieron todos a Egipto y vivieron en la tierra de Gosén. Colosenses 3:23. Cerramos con eso. Colosenses 3:23. Esto no es profecía. Esto es recomendación. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vuelvo y se lo repito. Y todo lo que vosotros hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y sobre todo hay cosas que no nos gustan hacer, que nos molestan. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, excelentemente, como para el Señor. Y el Señor que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces, hermano, mira, hoy es cuestión de que entendamos que Dios nos habló a través de la vida de José. Es cuestión de que entender de que en esta semana, en este mismo día, Dios seguirá, Dios continuará hablándonos de cómo ser prósperos, cómo ser bendecidos, cómo conquistar nuestros sueños, cómo conquistar nuestras visiones. Y la vida de José, si usted tiene dudas, vaya a la vida de José y dice que el Espíritu de Jehová estaba con José. Y entonces nosotros tenemos que ver, ¿sí? Tenemos que ocuparnos de que nosotros también estemos con Dios. Dice, ocúpate de tú estar con Jehová para que Jehová esté contigo. Si nosotros nos pasamos del tema, Dios está conmigo, no me preocupe, Dios está conmigo, pero no trabajamos. Esto es mutuo, ¿sí? Es una ley de correspondencia. Él está conmigo, yo tengo que estar con Dios. Yo estoy con Dios y Él está conmigo. Y eso es la ley es como conmutación, es como correspondencia. Si yo estoy con Dios, Él está conmigo. Y si Él está conmigo, yo estoy con Dios. Y debemos de preocuparnos para eso, de que todos los días, nosotros hagamos lo bueno y lo recto delante de Jehová para que Jehová esté con nosotros. Amén. Póngase en pie, por favor.